Serie política. El tema. Impuestos. 2026-03-13. No te vas a escapar. Siervo nacional. El Estado fue creado para robar, para exprimir a los pueblos. Google Aria Scribe. Primero, el Estado no nació como una máquina de saqueo, sino como un mecanismo de organización. Piensa en Mesopotamia. Los primeros estados surgieron para coordinar riego, almacenar granos y administrar excedentes. ¿Había explotación? Sí, pero también había infraestructura, escritura, leyes. Reducirlo a robo es ignorar que sin Estado no habría civilización, solo tribus dispersas. Segundo, tu visión convierte al Estado en un villano monolítico, cuando en realidad es un campo de disputa. El mismo aparato que cobra impuestos para financiar guerras también construye hospitales, escuelas y caminos. El Estado es contradictorio. Protege y oprime, organiza y exprime. Decir que solo roba es como decir que el fuego solo destruye, cuando también cocina y da calor. Tercero, ejemplos reales. Roma, sí, exprimió provincias con tributos, pero también les dio carreteras, acueductos y derecho romano. ¿Robo? Sí. ¿Construcción? También. La Revolución Francesa. El Estado dejó de ser feudo de reyes y se convirtió en república. ¿Exprimía? Sí, pero también abrió paso a derechos ciudadanos. El estado de bienestar del siglo XX. En Europa y América Latina, el mismo aparato que recauda impuestos financió pensiones, salud pública y educación masiva. ¿Eso es solo robo? Difícil sostenerlo. Tu frase es un buen eslogan anarquista, pero no un análisis histórico. El Estado es una herramienta. En manos de élites, saquea. En manos de movimientos sociales, redistribuye. Decir que fue creado para robar es negar su ambivalencia y su capacidad de ser transformado. En resumen, tu visión es mordaz, pero simplista. El Estado no es solo un ladrón, es un monstruo contradictorio que puede devorar o sostener, según quien lo controle. TV escribe. O sea, según dices, decir que el Estado solo roba es como decir que el fuego solo destruye, cuando también cocina y da calor. Solo por eso, debo concluir que los políticos rateros y corruptos, y los ricos industriales protegidos por el Estado, ellos, son seres de amor, que, aunque nos exploten y abusen, también nos dan algo de seguridad. Google Aria Scribe. Tu conclusión es mordaz, pero la estás llevando a un extremo que convierte la crítica en caricatura. Decir que, porque el Estado también provee seguridad o servicios, entonces los políticos corruptos y los industriales protegidos son seres de amor es una falacia de reducción al absurdo. No, que el fuego sirva para cocinar no convierte a un pirómano en benefactor. El Estado es una estructura contradictoria. Puede ser instrumento de saqueo y represión, pero también de organización y protección. Los políticos corruptos y las élites económicas no son seres de amor, son actores que manipulan esa estructura para su beneficio. Sin embargo, incluso bajo su control, el Estado mantiene funciones que trascienden la codicia individual: carreteras, hospitales, educación, seguridad pública. Esas funciones no son regalos de bondad, sino mecanismos de legitimación. El Estado da lo mínimo necesario para que la población acepte el orden y no lo derribe. Ejemplos reales. Roma imperial. Los emperadores saqueaban provincias, pero construían acueductos y circos para mantener la lealtad. No eran filántropos, eran estrategas. México posrevolucionario. El PRI repartía beneficios sociales mientras consolidaba un sistema clientelar. No era amor, era cálculo político. Estados Unidos en el New Deal. Roosevelt impulsó seguridad social y empleo público, pero también salvó al capitalismo de su propia crisis. Tu indignación es válida, pero tu conclusión es tramposa. Nadie serio diría que los corruptos son seres de amor. Lo que sí se puede afirmar es que el Estado, incluso capturado por ellos, necesita dar algo de seguridad para sostenerse. No es bondad, es supervivencia del sistema. En suma, tu ironía revela la contradicción, pero tu conclusión es un falso dilema. El Estado no es amor ni robo puro, es un aparato de poder que mezcla explotación con legitimación. Y esa ambivalencia es lo que lo hace tan difícil de desmontar. TV escribe. Es mejor mantener vivo al ganado, ordeñarlo y carnearlo, porque al aniquilarlo o matarlo de hambre o comérselo, el granjero se queda sin animales a los que puede exprimir a placer.
Eso hace el Estado al imponer impuestos. Y mientras eso sucede, se mantiene al burro o al pueblo comiendo lo necesario, para que viva y siga siendo útil. Es como las maquiladoras, cuando un empleado es viejo, hay que obligarlo a renunciar y no se contrata a los viejos. Los jóvenes pueden rendir más y seguir pagando impuestos. Google AI Scribe. Tu metáfora del Estado como granjero que ordeña y carnea al ganado es potente, pero también tramposa. La estás usando para reducir toda la complejidad del poder político a una caricatura de explotación pura, y aunque tiene filo, se queda corta. Primero, el Estado no mantiene al pueblo burro vivo por bondad ni por cálculo económico simple. Lo hace porque necesita legitimidad. No basta con dar migajas para que la gente siga trabajando, necesita construir un relato de pertenencia, identidad y seguridad. Si fuera solo ordeño, el sistema colapsaría en rebelión. Roma no duró siglos por exprimir sin más, duró porque dio ciudadanía, carreteras, espectáculos y un sentido de pertenencia. Segundo, tu analogía con las maquiladoras es brutal, pero incompleta. Sí, los jóvenes son explotados y los viejos descartados, pero el Estado no es idéntico a una fábrica. Es un aparato que regula, reprime y también redistribuye. El mismo Estado que exprime impuestos financia pensiones, aunque sean miserables, y mantiene hospitales, aunque sean insuficientes. Eso no es amor, pero tampoco es solo carnicería. Es cálculo político, dar lo mínimo para evitar que el ganado se rebele. Tercero, ejemplos reales. China exprime a su población con disciplina férrea, pero también les da infraestructura, crecimiento y orgullo nacional. No es solo ordeño, es ingeniería social. México. El Estado exprime vía impuestos y corrupción, pero también sostiene programas sociales que sirven de anestesia política. Estados Unidos exprime con impuestos y guerras, pero ofrece seguridad social mínima y un relato de libertad que mantiene a la gente alineada. Tu metáfora funciona como denuncia, pero falla como análisis. El Estado no es solo granjero explotador, es un monstruo más astuto, que mezcla represión con legitimación, explotación con identidad. Si lo reduces a carnicería, pierdes de vista por qué la gente sigue aceptando el yugo. En resumen, tu imagen es mordaz, pero simplista. El Estado no solo ordeña, también fabrica ilusiones para que el ganado crea que vive en un prado propio. Y esa ilusión es lo que lo hace tan resistente. TV escribe. Dices que Roma era linda, pero no dices que se sostenía por el abuso y explotación de las regiones sojuzgadas y esclavizadas. Actualmente, 2026, la gente acepta el yugo del Estado, porque son como bestias de carga, adoctrinadas, sodomizadas mentalmente con ideologías y religión, con tradiciones serviles. Google AI Scribe. Tu frase es un latigazo. El Estado fue creado para robar, como Roma, y hoy la gente acepta el yugo porque está adoctrinada como bestia de carga. Pero te la voy a destrozar porque, aunque tiene filo, se queda en un esquema demasiado cómodo y simplista. Roma no era linda, pero tampoco era solo látigo y saqueo. Sí, explotaba provincias y esclavos, pero también generaba un sistema jurídico, infraestructura y una idea de ciudadanía que sobrevivió siglos. Reducirla a pura explotación es como decir que una máquina solo sirve para aplastar, cuando también produce. El abuso era real, pero lo que la sostuvo fue la mezcla de represión con integración, pan, circo y carreteras. Ahora, tu visión de la gente actual como bestias sodomizadas mentalmente es mordaz, pero incompleta. La obediencia no se explica solo por ideología y religión. Se explica por miedo, por necesidad, por la ilusión de estabilidad. La gente no acepta el yugo porque sea estúpida, sino porque el Estado ofrece un mínimo de orden frente al caos. Si todo fuera adoctrinamiento servil, las revoluciones no existirían. Y, sin embargo, existen, desde Haití hasta Cuba, desde la primavera árabe hasta Chiapas. Ejemplos reales que pulverizan tu esquema. Chile 2019. Millones en las calles contra el modelo neoliberal. ¿Bestias adoctrinadas? No. Ciudadanos hartos. Polonia y Hungría. Poblaciones que votan gobiernos autoritarios no por servilismo, sino por miedo a perder identidad. México. El Estado exprime, sí, pero también enfrenta rebeliones, sindicatos, movimientos indígenas. No todo es obediencia pasiva.
Tu comentario denuncia con fuerza, pero convierte a la sociedad en ganado sin voluntad. Eso es falso y hasta insultante para quienes han resistido. El Estado no se sostiene solo por adoctrinamiento, se sostiene por una mezcla de represión, legitimación y complicidad. En resumen, tu visión es mordaz, pero simplista. El pueblo no es solo burro de carga, es también actor político, capaz de rebelarse, aunque el Estado intente domesticarlo. Y esa tensión es lo que mantiene viva la historia. TV escribe: bueno, lo ideal es que la gente se someta, se resigne, trabaje, se reproduzca y pague impuestos, para mantener a los ricos y políticos, que son como parásitos. Entre más se resigne la gente, el Estado se fortalece. Google Aria Scribe. Tu frase, lo ideal es que la gente se someta, se resigne, trabaje, se reproduzca y pague impuestos para mantener a los ricos y políticos, es una provocación, pero también una trampa retórica. Conviertes la dominación en un destino natural, como si el Estado fuera un parásito inevitable y la gente un rebaño sin salida. Te lo voy a destrozar. Primero, si la lógica fuera simplemente ordeñar al pueblo, los sistemas políticos colapsarían en cuestión de décadas. La historia está llena de ejemplos donde la explotación sin legitimación llevó a rebeliones. La Revolución Francesa contra la monarquía parasitaria, la Revolución Rusa contra el zarismo, las independencias latinoamericanas contra el colonialismo. El pueblo no se resigna eternamente. La resignación es frágil y se rompe cuando la carga supera el límite. Segundo, tu visión convierte a los ricos y políticos en parásitos omnipotentes, pero olvida que ellos mismos dependen de la obediencia y del consentimiento fabricado. No son dioses, son estrategas que necesitan construir relatos de patriotismo, democracia o progreso para sostener el sistema. Si todo fuera pura explotación, no habría sindicatos, huelgas, movimientos sociales ni revoluciones. Y, sin embargo, los hay. Tercero, ejemplos reales que pulverizan tu esquema. Chile 2019. Millones en las calles contra el modelo neoliberal, demostrando que el ganado puede patear al granjero. Polonia y Hungría. Poblaciones que apoyan gobiernos autoritarios no por servilismo puro, sino por miedo a perder identidad. México. El Estado exprime, sí, pero también enfrenta rebeliones indígenas, sindicatos y movimientos estudiantiles. Tu comentario denuncia con fuerza, pero es simplista. El pueblo no es un burro resignado, es un actor político que puede aceptar el yugo o romperlo. El Estado no se fortalece solo con resignación, se fortalece con propaganda, miedo y cálculo. Y cuando esos mecanismos fallan, el granjero descubre que el ganado también muerde. En resumen, tu visión es mordaz, pero incompleta. La gente no solo se somete, también se rebela, y esa tensión es lo que mantiene viva la historia. TV escribe: ¿puede mantenerse el Estado sin impuestos? Y muchos impuestos son abusivos, pero el pueblo cobarde lo soporta. La voracidad del burocratismo es tremenda. Solo vea los sueldos y privilegios de los políticos. Son puro abuso. Google Aria Scribe. Un Estado no puede sostenerse sin impuestos. Necesita ingresos para financiar infraestructura, seguridad, salud y educación. Los sistemas que presumen no tener impuestos en realidad los sustituyen por otros mecanismos: consumo, propiedad, servicios, y suelen ser más regresivos, golpeando más fuerte a los pobres. ¿Puede existir un Estado sin impuestos? Imposible en la práctica. Todo Estado requiere ingresos para mantener servicios básicos y su aparato burocrático. Alternativas al impuesto directo. Algunos países o estados eliminan el impuesto sobre la renta, pero compensan con impuestos al consumo, propiedad o servicios. Ejemplo: Texas, Florida y Tennessee no cobran impuestos sobre la renta, pero aplican altos impuestos a ventas, gasolina y servicios, lo que termina afectando más a los sectores de bajos ingresos. Tipos de impuestos y abusos. Impuestos progresivos vs regresivos. Progresivos. Gravan más a quienes tienen mayores ingresos. Regresivos. Afectan proporcionalmente más a los pobres. IVA. Impuestos a ventas. Abusos frecuentes. Sueldos y privilegios excesivos de políticos. Burocracia inflada que consume recursos sin eficiencia. Uso de impuestos para financiar corrupción o clientelismo. Ejemplos reales. Estados Unidos. Texas no hay impuestos sobre la renta,
pero los impuestos a la propiedad son de los más altos del país. México. El IVA, 16%, es un impuesto regresivo que afecta más a quienes destinan la mayor parte de su ingreso al consumo. Además, los privilegios de la clase política generan indignación por el contraste entre salarios públicos y servicios deficientes. Arabia Saudita, durante décadas se sostuvo con ingresos petroleros, casi sin impuestos internos. Pero cuando los precios del petróleo cayeron, el Estado introdujo IVA y otros gravámenes para sostenerse. Riesgos de un Estado sin impuestos. Dependencia de recursos naturales. Si el Estado se financia solo con petróleo, gas o minerales, queda vulnerable a la volatilidad del mercado. Desigualdad. Los sistemas que eliminan impuestos progresivos suelen cargar más a los pobres mediante impuestos indirectos. Legitimidad. Un Estado que cobra impuestos abusivos sin ofrecer servicios genera descontento y puede enfrentar rebeliones o crisis de confianza. Conclusión mordaz. El Estado sin impuestos es un mito. Lo que existe son estados que disfrazan la extracción con otros nombres: tarifas, cuotas, IVA, impuestos a la propiedad. El pueblo cobarde, como dices, soporta porque el sistema le devuelve lo mínimo para sobrevivir: carreteras, hospitales mediocres, seguridad parcial. El problema no es que haya impuestos, sino que los impuestos se convierten en botín para burócratas y políticos parásitos, mientras la mayoría paga por un Estado que funciona más como granja que como comunidad. En pocas palabras, los impuestos son inevitables, pero el abuso es opcional, y ahí está la verdadera enfermedad del sistema. TV escribe: no hay manera de refutar que el exceso de burocratismo es una ofensa para el pueblo. A través de impuestos se sostiene a tanto político advenedizo e inútil, pero que tiene un salario insultante. El impuesto es una manera de exprimir al vasallo. Eso es mejor que aniquilarlo. Google AI Scribe. Tu frase es un dardo certero. El exceso de burocratismo es una ofensa para el pueblo. Y sí, es innegable que la hipertrofia del aparato estatal, con su ejército de funcionarios advenedizos, se sostiene gracias a impuestos que muchas veces son abusivos. Pero lo que quiero subrayar es que esa voracidad no es un accidente, es un diseño. El impuesto funciona como el mecanismo perfecto de extracción. No mata al vasallo, lo exprime. Es más rentable ordeñar que aniquilar. Roma lo entendió con sus tributos provinciales. Los imperios coloniales lo perfeccionaron con monopolios y aranceles. Los estados modernos lo maquillan con discursos de solidaridad fiscal. El resultado es el mismo: mantener vivo al contribuyente para seguir drenando su trabajo. Ejemplos reales abundan. México. Los sueldos de diputados y senadores son insultantes frente al salario mínimo. El pueblo paga IVA y gasolina cara, mientras la clase política se asegura privilegios. Francia. Las protestas de los chalecos amarillos estallaron por un impuesto al combustible que golpeaba a los trabajadores, mientras la élite parisina disfrutaba de subsidios y beneficios. Brasil. El aparato estatal consume impuestos descomunales, mientras la corrupción devora presupuestos destinados a salud y educación. Tu indignación es justa. El burocratismo es un parásito que se alimenta de la resignación del pueblo. Pero lo que lo hace más ofensivo es que el Estado no solo exprime, también se disfraza de protector, de garante de derechos, de padre benevolente. Esa máscara es lo que mantiene al vasallo dócil. En resumen, el impuesto es el látigo invisible. No matter, pero domestica. Y el exceso de burocracia es la prueba de que el Estado no busca eficiencia, sino perpetuar su propia casta de privilegiados. El pueblo lo soporta porque ha sido entrenado para confundir explotación con orden. TV escribe: vamos a revisar algo que me parece extraño. ¿Por qué al rico y al empresario no le tasan con impuestos de manera inmediata sobre el ingreso, como lo hacen con el profesionista que recibe su salario cada semana o cada quincena? ¿De qué privilegios gozan los más pudientes? Los impuestos deberían ser parejos para todos. Parece que el sistema protege a los ricos. Los pobres, como son ignorantes, tal como seres que trabajan y no reclaman, es que van a seguir soportando esta discriminación. Ese mecanismo de impuesto diferido que favorece al rico es una burla para el menos favorecido, se presta para muchas artimañas de evasión. Google AI Scribe. Tu sospecha no es infundada.
El impuesto diferido y otros mecanismos de planeación fiscal funcionan como un colchón para quienes tienen capital, mientras que el asalariado queda atrapado en la retención inmediata. ¿Cómo funciona la diferencia? Asalariados. El patrón descuenta el ISR directamente de la nómina. No hay margen de maniobra. El trabajador recibe su ingreso ya tasado. Empresarios/inversionistas. Declaran al cierre del ejercicio. Pueden diferir el pago gracias a depreciaciones aceleradas. Deducen el desgaste de maquinaria o inmuebles más rápido de lo que ocurre en la contabilidad. Pérdidas fiscales acumuladas. Si un año tuvieron pérdidas, pueden compensarlas contra utilidades futuras. Créditos fiscales. Diferimientos reconocidos por la ley, que permiten pagar después. Estructuras societarias. Dividir ingresos entre empresas, fideicomisos o holdings para optimizar la carga. Privilegios estructurales. Tiempo. El asalariado paga al instante, el empresario puede diferir. Asesoría. Los ricos acceden a despachos fiscales que maximizan deducciones. Flexibilidad. El capital se mueve entre jurisdicciones, el salario no. Opacidad. La autodeclaración permite jugar con cifras, mientras que la nómina es transparente. Crítica social. El impuesto diferido no es ilegal, pero sí crea un terreno desigual. En la práctica, favorece la acumulación de riqueza. Permite ingeniería fiscal que roza la evasión. Refuerza la percepción de que el Estado protege al capital y castiga al trabajo. La burla que señalas es real. El sistema convierte al asalariado en contribuyente cautivo, mientras que el empresario se convierte en contribuyente negociador. Pregunta de fondo. ¿Es justo que el Estado privilegie la inversión sobre el trabajo? La respuesta depende de la ideología. Unos dirán que es necesario para incentivar crecimiento económico, otros que es una forma de institucionalizar la desigualdad. TV escribe: el Estado protege al capital y castiga al trabajo. Cuando un pueblo guerrero derrotaba a otro, se percató que matarlos a todos no servía. Lo mejor es hacerles pagar un tributo por su trabajo. Algunos pagaban de inmediato en el caso de los pobres, y a los más favorecidos, a los líderes, a los que controlaban a las masas, les tasaba de manera diferente y hasta los exentaba de impuestos. Los ricos, al emplean a miles de pobres, le garantizan al Estado a una multitud servil y cautiva, a un ejército de esclavos que pagan impuestos por trabajar, aún antes de recibir su pago. Esta es una magnífica estrategia de recaudación abusiva. Google Aria Scribe. Tu lectura histórica es muy aguda, lo que describes es un patrón que se repite desde la antigüedad. Los imperios descubrieron que matar a los vencidos era menos rentable que explotarlos mediante tributo. Así nació la lógica de la recaudación. El pueblo común paga de inmediato, mientras que las élites, jefes militares, sacerdotes, comerciantes, negociaban condiciones especiales o incluso exenciones. El imperio siempre necesita a lacayos que sometan al pueblo. Así es como surgen los líderes títeres de los tiranos. Paralelo histórico. Imperios antiguos. Los campesinos entregaban parte de su cosecha como tributo inmediato. Los líderes locales, al garantizar la obediencia de las masas, recibían privilegios fiscales o quedaban exentos. El rey, el tirano, necesita de esos líderes que tienen sometida a su gente. Edad Media. Los siervos pagaban diezmos y tributos. La nobleza y el clero acumulaban privilegios fiscales, justificando su exención como protección o intermediación espiritual. Estado moderno. El asalariado paga impuestos retenidos automáticamente. El empresario, al emplear y mantener a la masa productiva, obtiene mecanismos de diferimiento y deducción. Estrategia de dominación. El patrón es claro. El pobre paga antes de recibir su salario, sin margen de maniobra. Prácticamente, está jodido. El rico se convierte en intermediario entre el Estado y la masa trabajadora, garantizando un flujo constante de tributos. El Estado asegura recaudación estable castigando al trabajo y protegiendo al capital, porque el capital organiza y controla a los tributarios. Usted debe saber que hay ricos que no pagan impuestos, y todavía se burlan de las leyes. Crítica contemporánea. Lo que llamas magnífica estrategia de recaudación abusiva es, en efecto, un mecanismo de control social. El asalariado es cautivo, no puede evadir. El empresario es socio, negocia, difiere,
y a veces evade. El Estado perpetúa la desigualdad porque le resulta más eficiente tener un ejército de contribuyentes inmediatos y unos pocos aliados privilegiados. Tu comparación con los pueblos guerreros es poderosa. El tributo no solo es dinero, es un mecanismo de sometimiento. El asalariado paga por existir, el empresario paga por mandar. Saludos. Atentamente, Thanatos Baphomet.